Más de 1.000 millones de personas lo han jugado. Se ha utilizado en más de 30 estudios científicos y ha vendido la asombrosa cantidad de 520 millones de copias a nivel mundial. No está mal para un juego que está lejos de ofrecer una experiencia inmersiva como la epopeya cinematográfica postapocalíptica de The Last of Us, o la emoción de conducir un automóvil robado hacia la puesta de sol en Grand Theft Auto Vice City. El concepto de Tetris es contraste. Es asombrosamente simple. Tienes que rotar y encajar unos bloques de diferentes formas que van cayendo, de manera que no quede espacio entre ellos. Apenas completas una línea horizontal, esta desaparece. Y ya está. A pesar de la sencillez, se cita con frecuencia como el punto culminante del desarrollo de los videojuegos. Si miras el diseño, todo tiene su lugar. No hay rellenos. Está destilado en su forma más pura, le dijo a BBC Culture el desarrollador de videojuegos Nils Monsauer, cofundador de White Bear Games. Es el mejor ejemplo de fácil de aprender pero difícil de dominar, agregó. Tetris es un diseño de juego minimalista en su máxima expresión, explicó Dan Ackerman, autor de El efecto Tetris, el juego que hipnotizó el mundo. La razón por la que hipnotizó al mundo, según su creador Alexei Pajitnov, es porque apela al lado de la psique humana empeñado en la construcción en lugar de la destrucción. Cuando juegas a Tetris, tienes la impresión de que estás construyendo algo. Tienes el caos, que viene como piezas aleatorias. Tu labor es ponerlas en orden. Pero apenas construyes la línea perfecta, desaparece. Solo quedan tus errores, esos agujeros horribles, y eso te lleva a querer corregirlos. Todas estas cosas las dijo en la BBC Pajitnov. Podemos decir que Pajitnov creó el juego de la década de los 80, cuando, aburrido con su trabajo en la Academia de Ciencia en la Unión Soviética, se entretenía ideando lo que siempre le había fascinado: rompecabezas matemáticos. En ese entonces, nadie habría imaginado que en el futuro, gente de más de 200 países intentaría acomodar esas pequeñas formas. Y mucho menos que Tetris le enseñaría a los comunistas a jugar al capitalismo, involucrando a la KGB y al gobierno de Mikhail Gorbachev, y enfrentando a uno de los hombres más ricos del mundo con un empresario endeudado, así como a dos de las más grandes firmas de videojuegos. Y, curiosamente, el clímax de la historia se desarrolló como el juego mismo, con un funcionario ruso encajando todas las piezas. La inspiración de Pajitnov fue un popular juego llamado Pentomino, en el que tienes que organizar distintas formas geométricas en una caja. Su herramienta fue una computadora primitiva incapaz de crear gráficos, por lo que Pajitnov empleó el símbolo de paréntesis en su teclado para replicar los bloques que tenía en su mente. Con la ayuda de algunos colegas, eventualmente codificó un juego al que llamó Tetris, de la palabra griega tetra, que significa 4, como el número de cuadrados en cada uno de los bloques del juego. A pesar de ser rudimentario, esa primera versión parecía ejercer un poder inusual. Quienes jugaban no podían parar, y Tetris invadió el centro de cómputo, infectando a todos a su paso. A todos les encantaba, incluyéndome a mí, le dijo a la BBC. Luego, en 1985, desarrollaron la versión en color y Pajitnov se la pasó a amigos, fuera del trabajo.
quienes a su vez copiaron a otros amigos. Total, que Tetris se extendió como un incendio forestal por toda la URSS y los países del bloque. Viajaba libremente, copiado de disco a disco, de mano en mano, pues la noción de derechos de propiedad intelectual no existía. No sabíamos que el software podía considerarse como un producto protegido. La idea de obtener dinero por el programa nos sonaba realmente extraña y ridícula. Tenemos en cuenta que la Guerra Fría seguía en pie. Gorbachov aún no estaba en el poder y el mundo no había oído hablar de la perestroika. Las ideas individuales eran propiedad del Estado, para ser compartidas entre todos, los que estaban a ese lado de la cortina de hierro, claro está. Pero Tetris había nacido en un mundo cambiante, y esa cortina de hierro ya tenía una grieta. Hungría exportaba juegos y tecnología informática a Occidente. El empresario húngaro Robert Stein descubrió el juego en 1986 e intentó de asegurar los derechos informáticos del juego para su compañía, Andromeda Software, comunicándose con el centro de computación en Moscú. Nadie estaba muy interesado en atenderlo. En el lugar en el que se calculó la trayectoria de los satélites Sputnik, estaban ocupados resolviendo ecuaciones físicas y no tenían tiempo para juegos. Pajitnov terminó lidiando con las solicitudes de Stein y cuando éste propuso un pago anticipado de $12,000, le respondió que estaban interesados y dispuestos a negociar. Él interpretó ese fax como un acuerdo, señaló Pajitnov. Acuerdos casuales como eran normales entre fraternidad del juego, aseguró Stein en conversación con la BBC. Ese acuerdo informal pronto pondría al comerciante cara a cara con el poder del Estado soviético. Stein le ofreció su nueva adquisición a Mirrorsoft, el brazo de software de la británica Maxwell Corporation, que en 1986 era un imperio de entretenimiento gigante, dueño de diarios, revistas y hasta clubes de fútbol. Como había ocurrido en tantos lugares de la Unión Soviética, apenas instalaron Tetris, los técnicos de Mirrorsoft no podían dejar de jugar. Así que, mientras firmaba un acuerdo para producir el juego en Reino Unido, Maxwell le encargó a Spectrum Holobyte, su compañía de software en California, que allanara el camino para la invasión de Tetris en los Estados Unidos. La inspiración para la campaña de marketing fue la aparición de Gorbachov en escena, que había despertado una fascinación por esa tierra detrás de la cortina de hierro. Todo el arte era ruso, incluso el nombre del juego. Todo iba a viento en popa, pero el eco de tantos bombos y platillos por el inminente lanzamiento de Tetris retumbó en Moscú. Cuando estábamos a punto de lanzarlo, recibimos un telex de la compañía llamada Elorg, de la que nunca habíamos oído hablar en Rusia, afirmando que estábamos lanzando Tetris ilegalmente porque les pertenecía y nunca habían dado permiso para hacerlo, recuerda Stein. Elorg, abreviatura Electronortécnica, era un departamento gubernamental que se ocupaba del comercio exterior del software y Gorbachov estaba dispuesto a crear un mercado de exportación a Occidente, pero estrictamente bajo el control del Estado. Stein fue convocado a Moscú, donde tuvo que usar todos sus poderes de persuasión para lograr la firma de un contrato y la autorización, por supuesto, para la venta de Tetris. En cuestión de semanas, Tetris
se catapultó a las listas de bestsellers y en su primer año vendió más de 100.000 copias en Estados Unidos solamente. Pero esas ventas se limitaban a aquellos que poseían una computadora personal. El verdadero mercado masivo estaba en los videojuegos caseros que se jugaban en las máquinas de consola, que se conectaban directamente al televisor y operaban mediante un control remoto. En 1988, esa era una industria multimillonaria. Mirrorsoft se acercó a Atari, una de las principales fabricantes de consolas del mundo, para crear una versión de Tetris. Entusiasmados, se pusieron manos a la obra. El juego de Pajitnov se había convertido en un activo extremadamente valioso, destinado a generar millones para empresas en Europa y América del Norte, pero había un importante mercado aún sin explotar. Y estamos hablando de Japón, que no tenía solamente una floreciente industria de electrónica de consumo, sino también una larga tradición de juegos de rompecabezas. Y el neerlandés Henk Rogers era un empresario que se dedicaba a buscar los mejores juegos para producir para el mercado japonés. Fue entonces cuando se enamoró de Tetris en el Consumer Electronics Show de Las Vegas de 1988 y aseguró los derechos de computadora personal y videojuegos para Japón y regresó a casa para crear sus propias versiones. Tetris se estaba expandiendo y evolucionando en 3 mercados mundiales principales y todos estaban sacando provecho. Bueno, todos no. Todos, excepto los rusos. En algún lugar de la cadena, alguien no estaba pagando. Nikolai Belikov, director de El Org, se puso a investigar y empezó examinando el acuerdo de la compañía de Stein. Entretanto, los gigantes de la industria, Nintendo, archirrivales de Atari, estaban a punto de lanzar un dispositivo nuevo de videojuego que sería la Game Boy. Querían incluir Tetris como parte del paquete, así que necesitaban a alguien que les asegurara discretamente los derechos y Rogers les pareció la persona ideal. Él intentó hacerlo a través de Stein, pero fue un completo desastre. Así que tomó un avión con destino a Moscú. Se presentó en El Org sin cita, algo irregular, y con visa de turista, algo prohibido para negociar con Belikov. Tras un poco de conmoción, se organizó una reunión a la que, según Rogers, asistieron unas 10 personas, entre ellas agentes de la KGB, empresarios, abogados y, por supuesto, Pajitnov, que lo interrogaron durante 2 horas. Lo primero que hizo Belikov fue aclararle que los derechos que había obtenido para vender Tetris se los había otorgado a alguien que no los tenía. Todo parecía más que perdido. Incluso su inversión en la producción de Tetris para Japón, pero, para su sorpresa, lo citaron al día siguiente. Y es que había algo que ignoraba completamente. Ese mismo día en el que se presentó sin previo aviso en la oficina de Belikov, este tenía una cita con Stein y otra con Kevin Maxwell, el hijo del magnate Robert Maxwell, y ninguno sabía de la presencia de los demás en Moscú. Las conversaciones con los 3 por separado le proporcionaron a los rusos una valiosa lección sobre el capitalismo y demostraron ser aprendices rápidos. Entendieron que podían maximizar las ganancias del juego vendiendo diferentes derechos a diversas compañías. Belikov tramó un plan que no dejaría
ambigüedad en cuanto a los derechos que los rusos otorgarían. Dependían de la definición de computadora. Se aseguró de que no pudiera incluir productos como consolas de videojuegos, por lo que agregó una cláusula al contrato original de Stein que prohibía expresamente licenciar los derechos de las versiones arcades y portátil del videojuego, así como de cualquier otro medio, que aún ni imaginamos. Había, además, otra extra que lo obligaba a pagar lo que ya debía. Y Stein, centrándose en esta, no se dio cuenta de la otra y firmó. Rogers, por su parte, llegó consciente de que no podía competir con el poder de los Maxwells, así que optó por presentarse como una persona honesta que sería transparente respecto a las ganancias y a la parte que les correspondería, y les entregó un contrato claro y sencillo. Y funcionó. El orc le otorgó los derechos a los juegos portátiles y lo invitó a que hiciera una oferta por los de las consolas. Y por otro lado, el hijo de Maxwell se fue de vuelta a Londres con las manos vacías. Así que, mientras que Atari, confiando en que Microsoft tenía los derechos para consolas, seguía invirtiendo en la fabricación y marketing, con ya 500.000 listas para el día de lanzamiento, fiestas para los medios y anuncios en los diarios, Rogers llegó a Nintendo no solo con los derechos para su Game Boy, sino con la oferta de derechos exclusivos para consolas. Su Nintendo Entertainment System, la Nintendo que todos hemos tenido de pequeños, fue la consola de videojuegos más vendida del mundo y solamente la posibilidad de adueñarse de Tetris era ideal para asestarle un golpe a sus archirrivales. En Reino Unido, Robert Maxwell, tras enterarse de que su hijo había perdido los derechos de la versión portátil, se enfureció y contactó a ministros de alto rango dentro del Kremlin, quienes, a su vez, presionaron a Belikov poniendo en riesgo su bienestar y cargo. Nintendo se dio cuenta de que tenía que apresurarse para no alertar ni a Atari ni a Maxwell, así que volaron a Moscú, donde firmaron un acuerdo por valor de $500,000 en regalías garantizadas y 50 centavos por cada cartucho, más de 30 veces lo que Stein les había ofrecido inicialmente, pero con una fracción de lo que valía el juego para Nintendo. Así que se fueron felices, dejando a Belikov lidiando con cada vez más presión. Recibí un telex larguísimo de Kevin Maxwell, con amenazas y acusándome de haber cometido muchos errores que serían discutidos en la visita del presidente Gorbachov a Londres. Un organizador de ese viaje de Gorbachov me llamó a exigirme que fuera a Londres y me arrodillara frente a Maxwell para rogarle que no le dijera nada, pues si lo hacía, yo dejaría de existir. Sentí miedo. Habían encendido la desalmada maquinaria estatal que no escuchaba razones. Pero Belikov tuvo, finalmente, la historia de su lado. Las reformas de Gorbachov significaron que la máquina estatal estaba perdiendo su control sobre el poder. Tuve suerte. Ocurrió en 1989. De haber ocurrido en 1988, la historia habría sido distinta. Y ahora nos vamos a los perdedores, ya que en Estados Unidos la batalla por Tetris apenas comenzaba. La jubilosa Nintendo le informó a Atari Games sobre los derechos exclusivos que habían conseguido y les ordenó cesar toda comercialización o producción de Tetris. Atari Games, por su parte, demandó a Nintendo, convencidos de que eran ellos los que tenían estos derechos. Y sí,
hubo un juicio. Y el juicio entre Nintendo y Atari estaba programado para noviembre de 1989, en el cual Nikolai Belikov de Elorg era el testigo clave de Nintendo. Antes de mi partida, me invitaron al Comité Estatal para Tecnología Informática y me advirtieron que si perdía el juicio se crearía un comité especial para ver cuántos millones de dólares había perdido el Estado soviético por mi imprudencia. Belikov esperó con Heath Rogers en San Francisco para testificar. Y ambos, como podéis imaginar, tenían muchísimo en juego. Al final, se salvaron del estrado de los testigos. Y el juez, misteriosamente, hizo un juicio sumario que otorgó todos los derechos de los videojuegos a Nintendo. Con lo cual, para concluir, cuando Atari descubrió a quién culpar por sus inmensas pérdidas, ya era demasiado tarde. A finales de 1991, el cuerpo de Robert Maxwell fue descubierto flotando en el Océano Atlántico, aparentemente tras caer por la borda de su yate, aunque las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo un misterio. Dejó su compañía endeudada y 440 millones de libras desaparecidos del fondo de pensiones de la corporación. Su imperio se derrumbó como un castillo de naipes. No había ningún tipo de indemnización ni se la esperaba. Ese mismo año, con la Unión Soviética disolviéndose, Belikov convirtió a Elorg en una empresa privada que fue vendida a The Tetris Company en 2005 por 15 millones de dólares. Con lo cual, Nintendo fue el gran ganador, muy astutos y vete tú a saber por qué ganaron ese juicio, y Tetris fue clave para el gran éxito de Game Boy. Rogers amasó riqueza otorgando licencias de Tetris a otras empresas de todo el mundo. Pero Pajitnov tuvo que esperar hasta 1996, cuando el Estado ruso le revirtió los derechos, para comenzar a ganar dinero con su éxito. Por cierto, que han sido amigos desde que se conocieron en el primer viaje de Rogers a Rusia y ahora son copropietarios de The Tetris Company. Así que sí, tengas la edad que tengas, seguro que alguna vez has jugado al Tetris o alguna de sus tantas adaptaciones. Es un juego sencillo, aditivo y que, además, pues te ayuda a mejorar la velocidad de visión y el enlace mano-ojo con el cerebro, etcétera, etcétera. Este nombre que tantas veces hemos dicho, el de Alexei Pajitnov, puede que no sea tan reconocido como el de otras personalidades icónicas, pero detrás de él y de su principal creación, el Tetris, hay una historia tan apasionante que ha llegado a ser la trama de una película que realmente os recomiendo ver. Y es que fijaros, estamos hablando de 1984, el mismo año en que Steve Jobs enseñaba al mundo el primer Mac. En el mismo año, Alexei Pajitnov creó el Tetris. Este pequeño juego, ya sabéis que se basa en colocar diferentes formas de cuadrados. Está basado en un juego ruso, como ya hemos dicho anteriormente, y en los 80 pues fue todo un éxito. Pero no olvidemos que este señor era un ingeniero de software en Moscú, y que mientras trabajaba en la Academia de Ciencias creó Tetris. Y esto me lleva a pensar en lo necesario que es el aburrimiento para que la creatividad florezca. Y es que es verdad, para que alguien sea creativo, para tener creatividad, uno de los ingredientes más fundamentales es el aburrimiento.
cuántas cosas se les ha ocurrido a estos ingenieros, incluso los primeros arcades ahí con esos osciloscopios que trabajaban en laboratorios de física. Todo nació a raíz del aburrimiento. Y de ahí la frase de que el aburrimiento es lo que queda de los pensamientos cuando las pasiones son eliminadas de ellos, que dijo Alain, y que, bueno, el aburrimiento no puede existir donde quiera que haya una reunión de buenos amigos, como dijo René de Chateaubriand. Sin embargo, gracias al aburrimiento, podemos decir que muchos psicólogos, que es lo que yo vengo a recalcar y no doy mi brazo a torcer, que el aburrimiento, ese estado en el cual nos aburrimos, nos estimula a explorar nuestra creatividad, porque el cerebro está indicando que la situación actual es deficiente y necesitas motivarte para avanzar. Cuando un niño dice me aburro, lo que tenemos que hacer es dejarle que se aburra, que se tenga creatividad, que la líe, que coja algo, que juegue con algo que no ha jugado nunca, que tenga al lado, que quizás no se había dado cuenta que existía porque simplemente estaba con una tablet dándole ahí al dedico. Y bueno, también una cosa que me ha llamado la atención es la estrategia que tuvo Nintendo a la hora de querer lanzar el juego con una consola así de nuevas. Y bueno, yo no sé si tenemos que hablar de números. Yo creo que han vendido cientos de millones de juegos y yo creo que es la consola más vendida. Así que fijaros, Rusia, lo que era la Unión Soviética antiguamente, un estado comunista estaba jugando a ser capitalista, por lo menos cuando estábamos hablando de los derechos de un videojuego. Y todas las ganancias que se suponen que iban a ir al Estado, al final, lo que pasó, ¿qué fue? Que se lucraron unos pocos los que tuvieron la vista adecuada para ganar dinero en poco tiempo. Así que fijaros, Nintendo estuvieron súper mega listos y decidieron incluir una versión de Tetris en su Game Boy cuando la iban a lanzar. Para mí ha sido una de las estrategias comerciales y de marketing más brutales de la historia. Bueno, deciros que vendieron más de 35 millones de copias y han consolidado este videojuego, en un icono totalmente cultural. Más adelante, cuando Alexei pues emigró a los Estados Unidos y con su coleguita con el cual fundó de Tetris, con su coleguita Hank Rogers, una vez que estaba allí, bueno, pues fueron capaces de revolcar a los 5 años los derechos de Tetris y al final fueron totalmente suyos, con lo cual al final ellos dos, los amiguetes, construyeron The Tetris Company y no solamente los convirtió en millonarios, sino que siguieron vendiendo derechos, merchandising y cualquier cosa que os imaginéis. También creo que hay hasta una película. Y bueno, toda esta historia, este artículo lo hemos resumido más o menos rápidamente para que lo entendáis un poquito. Pero si queréis, os recomiendo que veáis la peli, ya que hay una peli súper chula donde está toda esta trama muy bien explicada. No sé si se publicó en Apple TV en el año 2000, el año pasado, fue en el año 2023. O sea que ya tiene, yo creo que sigue, me parece. Y os invito a verla, porque desde luego es una película que está llena de tensión, suspense y mucha tecnología retro que tanto nos gusta. Así que tanto si jugaste al Tetris en tu infancia como si te interesa la historia de la Unión Soviética y la tecnología, es una película que desde Memory Backups te recomendamos ver, sin duda, que la vas a disfrutar. Y nada, me despido. Para mí ha sido un placer volver a hablar de videojuegos desde el primer episodio. Creo que no había vuelto a hablar.
Y me comentaron varias personas que podía hacer un memory backup sobre Tetris y me pareció una buena idea. Así que me recomendaron un par de webs donde venía muy bien resumido, y después de ver la película, pues luego la pondré en el blog, pues me animé a locutarlo y bueno, lo hago ahora. Que si queréis compartir una historia, un relato, una vivencia o cualquier cosa que penséis que puede ser conservada en esta humilde cápsula temporal, no tenéis más que escribir un comentario en iVoox hablándome de lo que queréis hablar, o escribiendo un correo electrónico a thememorybackup@gmail.com, o en el blog que tengo por Blogspot. Lo buscáis en Google y seguramente os aparecerá. Bueno, y ya sabéis que podéis encontrarnos en Amazon Music, en Apple Podcast, creo que está en Spotify, también está en YouTube. Hay varias plataformas ahí con el feed, pero que si queréis escuchar no solamente los 20 o los 30 últimos que tienen delimitación en otros sitios, tenéis que escuchar iVoox, que es ahí donde están los más de 85 episodios. Creo que este es el 87, no lo sé, porque tengo otro grabado y no lo sé. Y nada más, agradeceros que estéis al otro lado, y me voy a despedir con una pequeña filosofía relacionada con el Tetris. Porque sí, el Tetris es un juego aparentemente simple en el que uno no debe de tratar de crear una línea horizontal ininterrumpida, mientras que desde arriba de la pantalla van cayendo diferentes formas. Lo hemos jugado en consola, en ordenador, en Game & Watch. Recuerdo hasta una feria donde vendían los aparatitos estos que funcionaban con 2 pilas y hacían ruido y solamente tenían ese juego. Era maravilloso. Pero que sepáis que hay diferentes estudios de diferentes departamentos de psicología y de psiquiatría. En este caso el departamento de psiquiatría de la Escuela de Medicina de Harvard, que pagó a algunas personas para jugar al Tetris durante muchas horas al día y varios días consecutivos. La consecuencia de jugar tanto fue que durante algunos días los participantes soñaron con el Tetris y literalmente veían un mundo como una gran oportunidad de Tetris. Un adicto al Tetris dijo: estaba en el supermercado tratando de decidir entre 2 clases de cereal y noté que un grupo de cajas de cereales cabían perfectamente en el hueco que había en la hilera inferior. Otros expresaron sentimientos semejantes al ver un edificio de ladrillos. No, esos jugadores no estaban enfermos. Lo que les ocurrió es un proceso físico que ocurre en el cerebro cuando se juega a un juego durante muchas horas. El patrón cognitivo provoca que involuntariamente vean las formas del Tetris en donde se mire. De hecho, cambian las conexiones en sus cerebros, según escribió un profesor de Harvard llamado Sean Accord. Este fenómeno explica cómo nuestro cerebro se queda estancado en ciertos patrones respecto a la forma en que ve al mundo, y unos son más beneficiosos que otros. En otras palabras, es una metáfora de cómo nuestro cerebro afecta a nuestra percepción del mundo que nos rodea. Nuestro cerebro actúa como un filtro masivo de información y tiene la capacidad de focalizarse solo en cierta cantidad de datos a la vez. Alrededor de el 90% de lo que entra a nuestro cerebro, a partir de los estímulos externos, va directamente a la carpeta de, entre comillas, correo no deseado. En ese punto, queda claro que a partir del famoso estudio psicológico, que por ejemplo unos participantes observan un partido de baloncesto y se les pide que digan cuántas veces el equipo con camiseta blanca se pasa la pelota. Pues cuando llevas medio minuto, pues la persona que trata de contar, pues pierde esa focalización, ¿no? Incluso podemos poner cosas que son ajenas a ese conteo de jugadores y no se van a dar cuenta. Se hicieron incluso experimentos en los cuales pasaba un gorila por medio de la cancha y no lo veían. Pero estamos hablando que casi el 46% de la gente que estaba viendo ese partido de baloncesto no vio ningún gorila. Esto se llama ceguera
por falta de atención o percepción selectiva. Y esto es un experimento científico que está totalmente estudiado y publicado en diferentes sitios. Lo que quiero que nosotros entendamos es que en esencia todo lo que nuestra mente no usa es filtrado de inmediato y deja de ser... dejamos de usar esas percepciones negativas o esas percepciones que no nos centramos en ellas. Mientras que si jugamos más al Tetris, más vemos, más buscamos lo bueno automáticamente, más veremos cosas nuevas. Y me voy a explicar. Esto se llama el efecto Tetris. Se trata de que nosotros no solamente tengamos el problema de tener que encajar una pieza, sino de mirar qué pieza va después para evitar tener un futuro problema. Es decir, adelantarnos, ¿vale? Es un poquito como una mejora de la percepción selectiva que puede ayudar a convertirnos en maestros del pensamiento positivo. ¿Qué pasa cuando nos equivocamos? Cuando nos equivocamos, el error nos produce un obstáculo en el juego. Pero en este juego tenemos que liberar a nuestra mente de adquirir algún tipo de negatividad al fallar, sino todo lo contrario, tenemos que tener la habilidad de dejar de lado esa negatividad para poder recuperar esa línea que hemos hecho en falso. Sin embargo, cuando hacemos una línea correcta, desaparece tan rápido y es tan efímero, ¿verdad? También dicen que muchas veces hay una estrategia de juego, que es que se deja en el hueco para el palo largo, aunque sí, bueno, el chiste de que la vida es como el Tetris, todo se soluciona cuando te llega un palo largo. Pero dejando aparte eso, si tenemos la estrategia de esperar ese palo largo, de esperar en la vida algo muy, muy bueno, dejando de lado las demás piezas, lo que vamos a ocasionar es, por tener esa esperanza y no mirar las piezas que van viniendo, generar un problema mucho mayor, porque ese hueco, como nos descuidemos, no va a poder ser rellenado. Entonces, para que veáis que el tema del Tetris es una cosa filosóficamente muy, 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 muy estudiada y muy avanzada por muchos científicos, y recordad que muchas veces la solución de los problemas es poco a poco, y muchas veces salir de la zona de confort, dejar todo ordenadico, dejar un palo largo, te puede llevar a un sitio donde no quieres estar, o te puede llevar a un problema que no quieres tener. Así que muchas veces es mejor adelantarse, mirar esas piezas y simplemente jugar tu partida, que nunca sabes cuándo te van a dar el game over. Bueno, y el resultado de grabar el programa en diferentes días es que te puede pillar una afonía, un constipado y se te puede quedar esta voz de Barry White que tengo ahora mismo. Que no sé si es mejor locutar así o no, pero bueno. Claro, ¿cómo iba a terminar este podcast sin hablar de lo que sucedió en Albacete hace unos años, allá por el 2018? Y es que resulta que el famoso youtuber, influencer, Ibai Llanos, hizo una retransmisión de un campeonato de Tetris de Nintendo, en el cual participaban dos americanos, uno de California y otro de Chicago, y por darle emoción no se le ocurrió otra cosa que decir que era un señor de Albacete, nuestro protagonista. Un chaval que se llamaba... un señor que se llamaba Jonas Neubaer, que lo que le pasó fue que fue 7 veces campeón del mundo. Su mujer se hizo eco de lo que pasó con Ibai Llanos, le hizo una camiseta que puso Viva Albacete, porque fue lo que dijo Ibai, el alcalde lo llamó, y como resultado, bueno, pues vino al año siguiente con Ibai, se conocieron y participó en un torneo en el cual yo estuve. Todo el mundo se hizo fotos con él, todo el mundo estuvimos más que agradecidos de la gran persona que era, y desgraciadamente en el 2021 falleció. Así que, joder,
cómo no iba a grabar este trocito para mandar un besito al cielo a Jonas. Un besito. Y nada más, os dejo con la parte de la locución que faltaba. Y siento la voz, nos vemos en el siguiente. Chao. Muchísimas gracias por estar al otro lado, madre mía, he hablado muchísimo, así que me despido hasta el siguiente Memory, espero no haberos aburrido demasiado. Y nos vemos. Chao, chao.